Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial y Procesos. Mi persona, Alexander Bonilla, y mi compañero, Nicolás de Sanza, vamos a hablar acerca de los dispositivos transductores de medición de entrada y los sensores de presión específica. Bien, empecemos por la introducción. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables controladas, y transformarlas en variables eléctricas. Estos dispositivos utilizan estas señales amplificables y manipulables. Las variables controladas pueden ser, por ejemplo, posición, velocidad, aceleración, fuerza, potencia, presión, velocidad de flujo, entre otras. La estructura de nuestro tema está conformada de las siguientes partes. Tenemos introducción de sensores, los objetivos, sensor de presión, su clasificación, características del sensor, cómo se conecta el sensor, resumen, conclusiones y finalmente la bibliografía. Los objetivos principales de nuestro tema son conocer el significado del sensor, analizar el sensor de presión MPX10DP, determinar el uso del sensor, sus requerimientos y especificaciones, también hacer una muestra en la cual conectaremos el sensor a un circuito de prueba en un protoboard. Yo les voy a hablar sobre los sensores de presión. Existen dos clases de dispositivos, los tubos de Bourdon por un lado y los fuelles. Estos dispositivos lo que hacen es detectar la presión dentro de su mecanismo. Se realiza un movimiento mecánico y este movimiento se transforma en una señal eléctrica. La diferencia entre ambos de estos sensores es que los fuelles funcionan como un diafragma, mientras que los tubos de Bourdon permiten circular la presión a través de un tubo elástico. Estos son los tipos de sensores de presión que existen. Primeramente tenemos los tubos de Bourdon. Estos tubos existen en forma de C, helicoidal y espiral. ¿Cómo funcionan estos tubos de Bourdon? Lo que hacen es permitir que entre la presión a través de su tubo plástico y al final del tubo existe un mecanismo que convierte el movimiento de la presión en una señal eléctrica gracias a un LTDB, que lo que hace es un transformador eléctrico que se utiliza para medir los desplazamientos lineales, es decir, cuánto se mueve este dispositivo. Este transformador funciona gracias a que tiene 3 bobinas y un tubo. El otro tipo de sensor que existe son los fuelles. Funcionan de la misma manera que los tubos, solo que estos no permiten circular a través de un tubo, sino a través de estos diafragmas. Estos diafragmas lo que hacen es que estas patas rozan entre sí y son las que se mueven y lo que produce la señal eléctrica. Nosotros les vamos a hablar sobre el sensor MPX10DP. Las características de nuestro sensor dependen de su dispositivo. Este tiene 2 tubos, que es lo que hace que funcione la presión a diferencia de fuelles y de tubos de Bourdon. Este dispositivo actúa cuando existe un diferencial de presión entre los dos. ¿Por qué se da eso? Porque ambos se encuentran a presión atmosférica y cuando existe un cambio de presión es cuando empieza a reaccionar. Las características de este sensor es que tiene un voltaje mínimo para accionar de 3 voltios. El voltaje máximo que acepta es de 6 voltios. El rango de presión que mide va desde 0 hasta 10 kPa. La sensibilidad de este sensor es de 3,5 milivoltios por cada kilopascal que aumenta de presión. El coeficiente de temperatura de este es porque se ve afectado cada vez que aumenta o disminuye la temperatura. Disminuye en 15 microvoltios por cada centígrado que se sube o se baja. El tiempo de respuesta del dispositivo es de 1 milisegundo. Yo les voy a hablar sobre la linealidad del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Es el cambio de la señal con la que responde el sensor respecto al cambio de presión. Este cambio va desde los 20 milivoltios hasta los 60 milivoltios. Es decir, el rango que comprende el cambio va dentro de estas dos líneas. Y se produce siempre y cuando el cambio de presión vaya desde los 0 kPa hasta los 10 kPa. Esto quiere decir que por cada kPa, es decir,
la señal que va a dar es 1 milivoltio. Lo mismo que quiere decir que por 40 pascales va a cambiar 1 milivoltio. O 0,022 atmósferas por cada milivoltio. Y en PSI es 0,035 PSI por cada milivoltio. Eso quiere decir que mientras varíe la presión en estas unidades, el sensor nos va a dar una diferencia de 1 milivoltio. Nuestro sensor contiene 4 pines para conectarse. El pin número 1, número 2, número 3 y número 4. El pin número 1 es el que contiene una muestra. Este pin número 1, el que tiene la muestra, es el que se conecta a tierra. El pin número 2 es por el cual se emite la señal positiva. ¿Qué quiere decir la señal positiva? Que el voltaje aumenta conforme la presión aumenta. El pin número 3 es el de la alimentación, es decir, el que recibe el voltaje suficiente para que empiece a reaccionar el sensor. Y por último, el pin número 4 es el que refleja la señal negativa. Eso quiere decir que disminuye el voltaje cuando aumenta la presión. Ahora les voy a mostrar cómo se conecta el sensor. Aquí está el sensor. Como les dije antes, por el pin número 3 es por el que ingresa el voltaje de alimentación. El pin número 1 es el que se conecta a tierra. Y como está reflejado, el pin número 2 es el que manda la señal positiva y el pin número 4 el que manda la señal negativa. Bueno, nos encontramos en el laboratorio y vamos a proceder a realizar la práctica. Materiales utilizados en la práctica. Primero, una batería de 9 voltios. Este es un regulador de voltaje 7805. Un protoboard para realizar las conexiones. Alambres de diferente tamaño para conectar al protoboard. Un multímetro para medir la variación del voltaje. Una manguera para ejercer presión en el sensor. Y el sensor MPX 10DP. Así es como se ve el circuito una vez terminado. Se conecta la batería de 9 voltios, la cual alimenta al transformador 7805 y al sensor de presión. El transformador lo que hace es cambiar la alimentación de 9 voltios a 5 voltios, que es el voltaje suficiente para que funcione el sensor de presión. Como vemos, se encuentra una vez ya conectado al multímetro. El multímetro nos da una señal de 248 miliamperios. Este momento se encuentra conectado hacia la señal positiva. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta la presión. Como podemos ver, la presión ha aumentado de 248 a 252, que es el máximo voltaje que puede aumentar. Es decir, los 40 milivoltios que puede aumentar según el rango que nos da el circuito. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se conecta a la señal negativa. La señal que recibe el multímetro ahora es de 246 milivoltios. Como está supuesto, al aumentar la presión va a bajar el voltaje. Una vez más vemos que ha bajado a 242, que es el límite permitido por el sensor. Es decir, su rango de 40 milivoltios cuando aumenta el máximo de presión. En resumen, tenemos que los sensores son dispositivos que detectan variables físicas tanto como químicas y las transmiten como señales eléctricas. También podemos decir que los sensores de presión son de dos tipos, fuelles y tubos de botón. En estos circuitos la presión provoca un movimiento mecánico y este se transforma en una señal eléctrica. El sensor MPX 10DP funciona con un voltaje entre 3 voltios mínimo y un voltaje de 6 voltios máximo en un rango de presión entre 0 y 10 kilopascales. Su respuesta varía por la temperatura en un rango de 0 a 40 milivoltios. En conclusión tenemos que el sensor MPX 10DP
es un sensor de presión sensible que brinda respuestas eléctricas bajas muy sensibles a los cambios de presión dentro de un rango de 0 a 10 kilopascales. También podemos añadir que el sensor es capaz de una respuesta tanto positiva como negativa a las variaciones de presión dependiendo de las condiciones de la temperatura. Bien, y finalizando, ya algo que vale la pena recalcar es que los sensores de este tipo pueden ser utilizados a nivel industrial para la generación de sistemas de control, por ejemplo en cámaras presuradas o tanques de presión. La bibliografía de referencia utilizada para realizar este proyecto fue el libro de Timothy Malone, Electrónica Industrial Moderna, que fue lo que nos dio las bases para los tipos de sensores y los sensores de presión, y el datasheet proveído por Freescape. ¿Sí? Este datasheet lo que nos da es la información sobre todos los sensores de presión MPX10. Dentro de eso se encuentra el nuestro y ahí estuvo caracterizado los requerimientos y todo cuanto tiene que ver con nuestro sensor de presión. Nosotros, los estudiantes de Ingeniería Industrial del cuarto A de la Universidad Tecnológica Equinoccial, les agradecemos por su atención. Yo, Nicolás Sanza, y mi compañero Alexander Bonilla, les damos las gracias.